Bienvenidos. Hoy vamos a intentar abrir una puerta que, por definición, casi siempre está cerrada. La del mundo de las sociedades discretas. La masonería. Cuando uno piensa en masones, la mente se dispara, ¿no? Rituales secretos, símbolos en los billetes, un poder en la sombra que mueve los hilos del mundo. Es casi inevitable. La cultura popular, desde las novelas hasta el cine, ha construido un mito potentísimo. Totalmente. Y por eso las fuentes que tenemos hoy son tan valiosas. Se basan en una larga conversación con Carlos Mesa, un periodista e historiador que se identifica como maestro masón de grado 33. A ver, detengámonos un segundo ahí. Para quienes no estamos en ese mundo, ¿qué significa exactamente grado 33? Es una gran pregunta. ¿Es como ser el director general de los masones? ¿El papa masón? ¿O es un título más bien honorífico? No, para nada, no es un cargo de poder ejecutivo. Global. Es el grado más alto dentro de un rito específico, el rito escocés antiguo y aceptado. Es más un reconocimiento a una larga trayectoria de estudio, de trabajo filosófico dentro de la orden. Piénsalo como un doctorado honoris causa en masonería, más que como el puesto de un CEO. Entendido. Entonces, no hablamos con un jefe, sino con alguien con muchísima experiencia interna. Nuestra misión hoy es usar sus revelaciones para intentar separar el mito de la realidad. Exacto. ¿Qué es la masonería hoy y qué custodian otras sociedades como los Rosacruces? Así que vamos a meternos de lleno en este misterio. El punto de partida de Mesa es un desafío directo a la idea de la conspiración. Él argumenta que esa visión popular de una organización tipo Spectre, de las películas de James Bond, claro, es una simplificación casi infantil de cómo funciona el mundo. Reduce todo a una lucha de buenos contra malos. Pero es un argumento un poco conveniente, ¿no es cierto? Que un masón de alto grado diga, no, el poder real está en otro lado, en las corporaciones, en los bancos. No es exactamente lo que diría alguien que quiere desviar la atención. Es una objeción totalmente válida y la fuente lo aborda. El argumento no es que los masones no tengan ninguna influencia, sino que la estructura de poder no es jerárquica y global como en una película. Entiendo. Según su perspectiva, el verdadero poder, el que decide las políticas económicas o sanitarias a nivel mundial, está en los consejos de administración de las grandes farmacéuticas, los bancos de inversión. Lugares muy visibles. Lugares muy visibles, con nombres y apellidos en sus informes anuales. Las logias, insiste, son otra cosa. De acuerdo. Aceptemos esa premisa por un momento. Si no son los Illuminati manejando el mundo desde un templo secreto, ¿qué es una logia? La descripción que ofrece es mucho más terrenal. Muchísimo más. Las describe como lugares de reunión, como foros de debate para personas con intereses comunes en temas como la historia, la filosofía, el simbolismo. O sea, los misterios antiguos. Exacto. Él usa una analogía interesante. Un club de lectura, pero con rituales y un simbolismo mucho más profundo. Ajá. Y hace un hincapié fundamental. Siempre hay que hablar de masonerías en plural. No existe la masonería. Claro, no es una sola cosa. Sino muchísimas corrientes distintas y a veces enfrentadas entre sí. Y ahí menciona a otros grupos, como los Rosacruces. Dice que se ofenderían si los llamaran masones, y viceversa. Entiendo que son distintos, pero ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia fundamental en su filosofía? La diferencia, según explica Mesa, es de origen y de enfoque. La masonería, en su versión especulativa moderna, nace en el siglo XVIII a partir de los gremios de constructores medievales. Claro, los que hacían las catedrales. Esos mismos. Su enfoque es más filosófico, social y, en cierto modo, político. La construcción de una sociedad mejor a través del perfeccionamiento del individuo. Ok. ¿Y los Rosacruces? Los Rosacruces, en cambio, tienen una raíz más antigua, más mística y esotérica. Su búsqueda está más orientada a un conocimiento trascendental, a la alquimia, a una conexión directa con lo divino. Ah, ya veo. Son, como él dice, mundos paralelos. Pueden colaborar, pero sus caminos y sus métodos son distintos. ¿Entendido? Unos buscan construir la sociedad, los otros buscan desvelar los secretos del universo, por simplificarlo mucho. Esa es una buena forma de verlo, sí. Y hablando de secretos,
Aquí es donde la conversación toma un giro que parece sacado de una novela de aventuras. Afirma que los Rosacruces son los custodios de uno de los grandes misterios de la humanidad. Así es. Y no habla de un secreto abstracto, de un conocimiento perdido. Habla de un objeto físico. Un objeto. Concretamente, afirma que un grupo Rosacruz en el sur de Francia custodia, a día de hoy, el verdadero grial cátaro. Espera un momento. ¿El grial? ¿De verdad? Pero su descripción no tiene nada que ver con la imagen que todos tenemos. Para nada. No es una copa, no es un linaje. ¿Qué es entonces? Aquí es donde la afirmación se vuelve extraordinaria. Según Mesa, que asegura haberlo visto con sus propios ojos, el grial es una piedra caída de la frente de Lucifer durante su batalla en los cielos. ¡Wow! En términos más prácticos, la describe como un meteorito de un material negro, pulido y magnético. O sea que la fuente no solo dice que el grial es real, sino que lo redefine por completo. Esto es increíble. Totalmente. No es un símbolo de divinidad cristiana, sino algo cósmico, extraterrestre, que precede a la propia religión. Cambia toda la narrativa. Exactamente. El verdadero secreto aquí no es solo el objeto, sino la reinterpretación de la mitología. Sugiere que las historias que conocemos son una versión simplificada, una capa superficial. Claro. Y que estas sociedades custodian un conocimiento que choca frontalmente con la historia oficial. ¿Y la historia de cómo llegó esa piedra a sus manos es? Igual de cinematográfica, implica a los nazis. Claro, no podían faltar. ¿Cómo encajan en esto? A través de Otto Rahn, el famoso oficial de las SS que Himmler envió a buscar el Grial al sur de Francia. Ajá, el de la película de Indiana Jones, básicamente. Ese mismo. Según el relato de Mesa, Rahn encontró la piedra, pero desilusionado con el régimen nazi y sabiendo que iba a ser asesinado, se la entregó en secreto a un amigo suyo. ¿Un amigo? Sí, un amigo que era un alto cargo de los Rosacruces, para que la custodiara. Y ahí, supuestamente, sigue. Esta historia conecta tantos puntos. La obsesión nazi por lo oculto, los cátaros, las sociedades secretas. Todo en un solo objeto. Pero no es el único misterio que menciona. Habla de otras sociedades como la Sociedad de la Niebla. Sí, una sociedad a la que, según él, pertenecieron figuras como Julio Verne y Alejandro Dumas. Dos gigantes. Y aquí añade otra capa de intriga. Sugiere que Julio Verne pudo haber revelado en sus novelas En 20.000 leguas de viaje submarino o de la Tierra a la Luna. Exacta, que pudo haber revelado secretos tecnológicos o conocimientos que pertenecían a esta sociedad. Y que esa indiscreción le habría costado un intento de asesinato. Claro, porque el conocimiento es poder. Y si revelas secretos tecnológicos antes de tiempo, te conviertes en un problema. Justamente. Y ya que estamos con nombres famosos, también habla del priorato de Sion, que todos conocemos por la ficción. Descarta por completo la versión de la novela. La de la descendencia de Cristo. La califica de invención. Me lo imaginaba. Pero afirma que el priorato de Sion sí existe hoy en día y que, en realidad, es una sociedad Rosacruz con su sede principal en el sur de España. Ah, mira. Así que, de nuevo, separa el mito cocular de lo que él describe como una realidad más discreta, pero tangible. Ok, si estas sociedades custodian objetos y conocimientos tan potentes como el supuesto Grial, o secretos tecnológicos como los de Verne, la pregunta es inevitable. ¿Qué hacen con esa influencia? Claro. ¿Se queda en el plano filosófico o se traduce en poder real, en política? Esa es la pregunta del millón. Y aquí la fuente traza una línea muy clara entre dos modelos. Por un lado, el modelo estadounidense de las sociedades universitarias de élite, Como los famosos Skull and Bones de la Universidad de Yale. a los que han pertenecido varios presidentes de Estados Unidos, por cierto. Exacto. Y Mesa los describe de una forma muy diferente a las logias europeas. Dice que están mucho más orientados a la creación de redes de poder terrenal. Son en esencia maquinarias de reclutamiento de la futura élite del país. O sea, un club para conseguir poder. Poder por el poder. Y menciona que sus rituales son rarísimos, diseñados para crear lazos de secreto y lealtad inquebrantables. ¿Qué tan raros? Habla de iniciaciones que involucran acostarse en ataúdes y besar calaveras. Suena más a una fraternidad macabra que a un club de filosofía. La idea, según se desprende de sus palabras, es crear un vínculo psicológico muy fuerte entre sus miembros, que luego se apoyarán mutuamente durante toda su carrera.
En la política, las finanzas. La inteligencia, lo que sea. Y lo contrapone al modelo europeo, que aunque también tiene miembros en la política, tiene un propósito teóricamente distinto. Y aquí pone ejemplos muy concretos de España que rompen la idea de un bloque unificado. Totalmente. Por un lado, menciona que la Gran Logia Simbólica Española, una de las principales corrientes masónicas del país, de corte liberal y progresista, está presidida por un político del Partido Socialista. Y por otro lado, cuenta el caso contrario, el de Mario Conde, una figura muy conocida de la derecha financiera y política española. Conde fue miembro de la masonería regular, la de influencia inglesa y más conservadora, pero lo expulsaron, ¿verdad? Y usan un término muy particular para eso. Sí, fue irradiado. Y no es una simple expulsión. Es un acto formal, casi como una excomunión en la Iglesia Católica. ¡Wow! Significa que tus antiguos hermanos te borran de sus registros, comunican tu expulsión a las logias de todo el mundo y te consideran persona non grata. Es el castigo más severo que existe. Entonces, en una logia tienes a un líder socialista y en otra expulsan a una figura de la derecha. Esto rompe por completo la idea de un control unificado. Claro. O de una agenda política única. La fuente explica cómo coexisten estas tensiones. Sí. Y sugiere que estas tensiones son el pan de cada día. No es un club homogéneo. De hecho, lo que describe es que la masonería española es un reflejo de la polarización del propio país. Tiene sentido. Hay logias que son abiertamente progresistas, que defienden el laicismo y los derechos sociales, y otras que se alinean con valores mucho más tradicionales. Conservadores. Exacto. El ideal, según Mesa, es que un político que sea masón aplique los principios de fraternidad y búsqueda de la verdad en beneficio de la humanidad. El ideal. Pero reconoce que en la práctica siempre hay ovejas descarriadas que usan la red de contactos para su propio beneficio. Lo que nos lleva de vuelta al principio. Si el gran secreto no es un complot para dominar el mundo, ni tampoco la adoración a Lucifer. Algo que él niega categóricamente, diciendo que es propaganda antimasónica histórica. Claro, entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el núcleo del secreto? La respuesta, según él, está en la propia evolución de la masonería. Pasó de ser operativa en la Edad Media. Los constructores. Sí, los gremios reales de constructores de catedrales que guardaban con celo sus secretos de arquitectura y geometría, a ser especulativa a partir del siglo XVIII. Dejó de ser sobre piedras. Exacto. Dejó de centrarse en construir edificios de piedra para centrarse en construir al ser humano y la sociedad a través de la filosofía y el conocimiento. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia, el conde de Saint-Germain. Lo describe como un personajazo, un personaje de leyenda, alquimista, músico, diplomático, políglota, y con una longevidad tan extraordinaria que muchos creían que era inmortal. Se movía por las cortes europeas del siglo XVIII como una celebridad. Y la fuente cuenta una anécdota fantástica sobre él, la de su enemigo, el duque de Choiseul, ¿verdad? Esa misma. Al parecer, Choiseul, un ministro francés muy poderoso, odiaba a Saint-Germain y quería destruirlo. Así que contrató a un actor, un doble. Un doble. Para que fuera por los salones de París diciendo las mayores locuras y haciéndose pasar por el conde, para desacreditarlo. Jaja, la clásica campaña de desprestigio del siglo XVIII. Y le salió al tiro por la cata. Totalmente, porque Saint-Germain ya era una figura tan misteriosa, tan legendaria, que la gente, en lugar de creer que estaba loco, pensaba, claro, un hombre tan increíble debe tener enemigos poderosos que inventan estas locuras para hundirlo. Cada ataque lo hacía más famoso. Exacto. Cada ataque del doble no hacía más que reforzar su aura de misterio y fascinación. Y se le vincula estrechamente a círculos masónicos o rosacruces. ¿Por qué? ¿Buscaba poder? Según Mesa, todo lo contrario. Saint-Germain no buscaba poder político, buscaba conocimiento. Ajá. Y en esa época, las logias y las sociedades discretas eran los grandes centros de saber no convencional. Eran los lugares donde se discutía de alquimia, de filosofía hermética, de historia antigua, lejos de los dogmas de la Iglesia y de las universidades oficiales. Entiendo. El verdadero tesoro de estas organizaciones, insiste la fuente, son sus bibliotecas y el acceso a ese conocimiento. Entonces el secreto no es un plan, es el conocimiento mismo.
El acceso a esos libros, a esas conversaciones, a esas ideas, ese es el verdadero secreto. Redefine por completo la palabra verdad. Totalmente. El secreto no es lo que planean hacer, sino lo que saben. Y la discreción es para proteger ese espacio de libre pensamiento. Que históricamente ha sido perseguido. Al final, la imagen que emerge de estas fuentes es mucho más compleja, mucho más humana y, sinceramente, menos cinematográfica que la del mito popular. Absolutamente. No se trata de una sola conspiración, sino de un ecosistema diverso de masonerías y otras sociedades. Grupos con una historia larguísima. Con profundos conflictos ideológicos internos, como hemos visto con los políticos, y con un enfoque que, al menos en su versión ideal, se centra en la filosofía y el autoconocimiento, más que en el poder terrenal. Y para terminar, hay una reflexión final que se extrae de la conversación, inspirada en una frase del filósofo Karl Popper, que se cita. Es una frase potente, muy potente. La frase dice: no se puede ser tolerante con los intolerantes, porque cuando los intolerantes llegan al poder, se acabó la tolerancia. Y al aplicarla a estas sociedades que se definen a sí mismas como espacios de pluralidad y libre pensamiento, surge una pregunta que queremos dejarle a quien nos escucha. Es una pregunta provocadora. En un mundo como el nuestro, con crecientes tensiones, polarización e ideologías cada vez más rígidas, ¿cómo puede una organización dedicada a la tolerancia y al debate sobrevivir y mantener sus principios? ¿Cómo se defiende la libertad de pensamiento sin ser arrastrada o destruida precisamente por las fuerzas de la intolerancia? Que crecen fuera, y a veces también dentro. Una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de los muros de cualquier templo.